No hay dos cerebros iguales. Tú y yo tenemos una estructura similar, con regiones cerebrales especializadas en tareas concretas. Pero nos diferencia la cantidad de espacio de cada una de esas regiones y las zonas que se activan cuando aprendemos. Y no lo digo yo, lo dice la neurociencia. Por eso en educación se habla de diversidad. Todos los estudiantes tienen diferentes capacidades y aprenden de una forma única y diferente. A ello se suma que vivimos en una sociedad tan diversa que esos mismos estudiantes, además, vienen condicionados a veces por distintos contextos sociales, familiares, culturales, lingüísticos e incluso sexuales. Y además, algunos tienen algún tipo de diversidad funcional, física o motora, sensorial, intelectual, etc. La educación es un derecho universal y, por tanto, debe dar cabida y ser accesible y funcional para todos. Los estudiantes no tienen que adaptarse al sistema educativo, es el sistema educativo el que tiene que adaptarse a ellos, dice la UNESCO. Y la propia Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible recoge también entre sus objetivos la educación inclusiva y de calidad. Porque ante un alumnado diverso se necesita un modelo inclusivo de enseñanza. Un modelo que ayude a este a adquirir todas las competencias necesarias, atendiendo a las capacidades y ritmos de aprendizaje de cada persona. Parece fácil, pero no lo es, porque ¿cómo responde a esa necesidad la escuela, el instituto o la universidad? Hoy hablamos de una de las propuestas para facilitar su implementación, el llamado DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Un marco de actuación que busca facilitar prácticas educativas no excluyentes en las que se fomente la participación activa, la socialización y el desarrollo de todos, tengan la capacidad y el ritmo que tengan. Hablaremos también del concepto de situaciones de aprendizaje que ha traído consigo la LOMLOE y cómo trabajarlas con la base del DUA. Acomódate y despeja tu mente para una nueva cita con nuestro Club de los Innovables. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 7. Diseño universal para facilitar un derecho universal, la educación. La verdad es que es una buena reflexión que tenemos que hacer los docentes, porque es otro de los retos del sistema educativo. Venimos de un sistema educativo que ha favorecido la integración del alumnado y el paso siguiente es la inclusión. La inclusión básicamente es que nadie se nos quede atrás. Enrique Sánchez es profesor de Tecnología Educativa en la Universidad de Málaga. Lleva 2 años en la educación superior, pero su carrera comenzó en primaria como profesor de educación física. Es una persona muy alta a la que seguramente le habría ido bien en el baloncesto. De hecho, lo practicó en su juventud. No hablamos de deporte en nuestra entrevista en la sede de la UNIA en Málaga, pero sí de otra de sus pasiones, la educación. Además de encargarse hoy de formar a los futuros profesores, fue gestor como director del Centro de Profesorado de Málaga, un lugar esencial para impulsar la capacitación docente también en materia de DUA. El concepto de inclusión del que habla es uno de los elementos clave de este episodio de Los Innovables. La integración supone que todas las personas están dentro de una organización o comunidad, pero su relación no es de igualdad, pero la inclusión da un paso más y hace referencia a que todas las personas están dentro y se relacionan en igualdad de oportunidades. Como Enrique, Fran Vera, miembro asesor del CEP de Málaga, subraya que la inclusión es uno de los grandes desafíos en la educación actual. Realmente la participación del alumnado en la actividad de enseñanza-aprendizaje, es decir, imaginamos situación anterior, ¿no? Un alumno que requiere de necesidades específicas de apoyo educativo o incluso solamente con la dificultad de aprendizaje, que venga el profesor de PT o de audición y lenguaje y lo saque del aula y se lo lleve a otra aula, sino dentro del propio grupo, del trabajo colaborativo entre los grupos, pues fomentar esa participación de ese alumno en el trabajo y en el diseño el desarrollo de los proyectos que se aborden dentro del aula, ¿no? Nos tenemos que adaptar porque la situación en la sociedad está cambiando. El alumnado aprende de manera diferente. Su atención a la hora del aprendizaje es mucho menor que anteriormente.
vamos a fomentar esa motivación, esa práctica activa, ese aprendizaje colectivo. ¿Y por qué es necesaria la inclusión en educación? Pues porque la diversidad es una de las señas de identidad de nuestra sociedad y eso se refleja en las aulas. Hay que huir del tópico reduccionista de pensar que cuando hablamos de inclusión nos referimos a aquel alumnado con diversidad funcional o aquel que tiene dificultades económicas o procede de otro país. Cuando hablamos de educación inclusiva nos referimos también a que cada individuo aprende de una forma única y distinta a los demás. Desde el Centro de Tecnología Especial Aplicada de Nueva York se critica que muchos currículos escolares están construidos para atender a una mayoría de estudiantes, pero no a todos. Para esa mayoría se elaboran contenidos, tareas, materiales. ¿Pero qué pasa con el resto, con la minoría? Pues que los objetivos son inalcanzables. La inclusión tiene que ser uno de los pilares fundamentales en materia educativa, porque cada vez hay mayor diversidad cultural en nuestras aulas. ¿Cómo la abordamos? Ese es el gran desafío de la educación, porque abordar eso es lo que nos va a implicar a que nuestros niños y niñas sigan avanzando en ese aprendizaje. Hoy día tenemos el boom de la inteligencia artificial, pues hay que buscar el modo de poder beneficiarnos de esa inteligencia artificial para que favorezca esa inclusión dentro de las aulas. La atención al alumnado, y por lo tanto ahí meto la atención a la diversidad, resulta fundamental. Por parte de las instituciones creo y pienso que darle herramientas, y en este caso tecnológicas o herramientas de cualquier tipo, con el objetivo de acercar su aprendizaje o todas las instituciones al aprendizaje del alumnado, resulta fundamental. Creo y que debemos de diferenciarnos de un tipo de enseñanza y de proceso de aprendizaje lejano y abstracto, sino que cuanto más cercano y las instituciones se acerquen más a los alumnos y las alumnas, va a ser mucho mejor. Y esta última voz pertenece a Sergio Ruiz Viruel, profesor de primaria también de Málaga, y como él mismo se define, un apasionado de la educación y de la innovación educativa. De la mano de Enrique, Fran y Sergio principalmente, en este episodio navegaremos en ese concepto de inclusión y en cómo llevarla a cabo en todos los niveles educativos. La herramienta que nosotros tenemos para potenciar la inclusión son estos instrumentos de planificación, las situaciones de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que contemplar dentro de las situaciones de aprendizaje métodos que sean inclusivos, métodos que contribuyan a que nadie, o por lo menos el menor número de personas, se nos quede atrás mientras que estamos impartiendo docencia, ¿no? Entonces, para eso, el propio diseño de las situaciones de aprendizaje nos propone que incluyamos, que los docentes contemplemos los principios DUA, los diseños universales para el aprendizaje. Tiene 3 principios y una serie de pautas. Y en las situaciones de aprendizaje se nos invita a considerarlo incorporando las pautas DUA. Enrique Sánchez ha puesto sobre la mesa 2 ideas primordiales: las situaciones de aprendizaje y el diseño universal para el aprendizaje. Lo primero entonces es explicarlos. ¿Qué es el DUA? El diseño universal para el aprendizaje es un modelo pedagógico que combina un enfoque inclusivo de la enseñanza con propuestas para su aplicación práctica. La DUA para empezar, es una metodología inclusiva, es decir, que tiene como base, como eje, la inclusión. Y es una metodología que está conectada a la neurociencia. Su soporte, su fundamento científico está ahí. Entonces, bueno, sabemos que el aprendizaje, desde el punto de vista neurocientífico, es la conexión entre neuronas, la sinapsis. Se produce un aprendizaje cuando neuronas conectan. Y sabemos también, desde el punto de vista neurocientífico, que las neuronas se agrupan en redes. No están solas, sino que van agrupándose. Para que el aprendizaje se produzca, nosotros tenemos que activar una serie de redes, en concreto 3 redes neuronales. Esas 3 redes neuronales son las afectivas, que se activan en el lóbulo frontal, las de conocimiento, localizadas en el lóbulo temporal y occipital, y las estratégicas, que también están en el lóbulo frontal. En unos minutos las explicamos más detalladamente y veremos cómo se relacionan con la educación. Pero antes me gustaría detenerme en dónde surge eso del diseño universal, porque no es algo que ha surgido de la nada. Procede de la arquitectura y más concretamente de los planteamientos arquitectónicos de Ron Mace, de la Universidad del Estado de Carolina del Norte.
La idea es fácil. En vez de diseñar un edificio e ir modificándolo posteriormente para responder a las necesidades de determinadas personas, imagina a alguien con movilidad reducida y un edificio con muchas escaleras, por ejemplo. Maze propone crear estructuras que se acomoden desde el inicio a un amplio espectro de usuarios, sin la necesidad de posteriores adaptaciones. Usando el ejemplo de la escalera de antes, pues un diseño universal sería concebir esa escalera también con rampas incorporadas, facilitando así la movilidad de todas las personas. Y es solo un ejemplo, porque las diversidades funcionales son múltiples, no solo físicas o motoras. Como recuerda Carmen Alba Pastor, de la Universidad Complutense de Madrid, en un artículo del proyecto Dualetic, el modelo DUA ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología Especial Aplicada de Nueva York que cité antes. El modelo DUA supone la aplicación de la idea de Ron Maze al diseño curricular, las estrategias didácticas y el proceso de evaluación. Se ofrece así un proceso educativo accesible para todo el alumnado. Hay avances en pedagogía, en ciencia de la educación en general, en neurociencia, y todo esto pues tiene como consecuencia un cambio en la forma de enseñar, que tiene que ver con cómo se aprende. Ahora tenemos más evidencia sobre cómo se aprende. Entonces tenemos que adaptar esa forma de enseñar a la forma de aprender, y eso pasa por métodos activos, por hacer que enseñar sea mucho más que, o aprender sea mucho más que sentarte a escuchar. Entonces, bueno, pues tenemos que romper con eso de que, bueno, yo te enseño cómo me enseñaron a mí porque funcionó conmigo. No, perdona, hay otras evidencias que nos llevan a poder experimentar y a poder hacer cosas diferentes. El modelo DUA, como dice Enrique Sánchez, se asienta en la ciencia y en las investigaciones que explican cómo aprende nuestro cerebro. Para aprender necesitamos que 3 grupos de redes neuronales, las afectivas, las de reconocimiento-conocimiento y las estratégicas, los 3 tipos, funcionen de manera simultánea y se interrelacionen. Solo eso, garantiza un aprendizaje eficaz. Vamos por partes. Las redes afectivas responderían a una pregunta: el porqué del aprendizaje. El primer nivel, la primera red, es una red que va más a lo emocional y que tiene que ver con por qué aprendes. ¿Por qué aprendemos matemáticas? Bueno, pues la razón tradicional es que aprendemos matemáticas porque nos van a poner una nota, nos van a evaluar. Pero hay muchos niños y muchas niñas que no encuentran en eso un incentivo para aprender. Entonces tenemos que darle más porqués. Pues mira, vamos a aprender matemáticas porque vamos a hacer un mercadillo solidario. Y para manejar un mercadillo hay que saber contabilidad. Vamos a hacer un canal de YouTube y vamos a explicarle a otras personas por qué es necesario aprender matemáticas y le vamos a dar pues nuestras estrategias. Es decir, vamos a darle una serie de motivaciones que vayan más allá de las tradicionales. Y entonces eso va a hacer que la puerta de entrada al aprendizaje, que es la motivación, no sea un obstáculo, por lo menos no lo sea para muchas personas. Se trata de dejarnos atrás el menor número posible. Si tú solo tienes un incentivo motivacional, pues te vas a dejar atrás a todos los que no consideren que eso es una motivación para sí. Si pones más incentivos, pues irás cogiendo a más gente. Esto de la motivación es muy importante. Es el motor para muchas personas. Y a veces no es fácil sacar al alumnado del letargo. Patricia Santos, profesora de FP en Málaga y una de nuestras innovables, me comparte la receta que usa para el grupo al que imparte clase. Chicos y chicas adolescentes a los que hay que cambiarles el foco para motivarlos. Yo intento tener mucho cuidado y pensar y repensar mucho ese aprendizaje intrínseco que hay en la propia propuesta que hacemos. ¿Y por qué digo que esto está relacionado? Porque muchas veces la manera en la que hacemos las cosas, cómo planteamos las cosas o las decisiones que tomamos enseñan cosas y también generan ambientes, vínculos diferentes, etc. Cuando yo trabajo con mi alumnado, empezamos desde el principio de curso y digo, ¿cuál es vuestro objetivo? Pues queremos ser profesionales y tal. Para ser profesionales, ¿qué necesitáis? Este título. Pues esta titulación requiere que tú demuestres esto. Ahí viene mi parte legal, le saco la ley, sacamos los resultados de aprendizaje, los criterios, los analizamos. Y le digo, pues fíjate, si tú quieres ese título, el Estado solicita de ti que tú demuestres, tengas evidencia de eso. Y fíjate que yo te puedo ayudar. O sea, es
completamente diferente, no vengo yo a darte una chapa, sino tú quieres algo y yo voy a estar aquí para ayudarte para que tú consigas ese objetivo que es tuyo, que no es mío. Es una cosa muy simple, pero el foco cambia muchísimo porque el alumno ya no acude a clase a soportar una clase, sino acude a una clase en donde hay una persona que le ayuda a conseguir su objetivo. Y el foco mental ayuda muchísimo. Más que de motivación, a Sergio Ruiz Viruel le gusta hablar de ilusión. Creo que tener ilusión por el aprendizaje, ilusión por ir al colegio, por aprender, por dar clase, eso despierta cualquiera de los sentidos del alumnado. Entonces, en la situación de aprendizaje hay que plantear un producto, un desafío, un reto que despierte esa ilusión, esas ganas que tienen los alumnos y las alumnas por aprender. Y ese también es una de las claves, ¿no? Un producto final, un proyecto, un desafío ilusionante. Que la palabra ilusionante no se recoge mucho, se recoge motivadora, activa, tal, pero ilusión creo que es un elemento fundamental. Y despertar la ilusión, si tenemos a los alumnos ilusionados, ganamos mucho. Curiosamente, Fran Vera también hace referencia a esa ilusión. En su caso, la del profesorado. Debe de partir de esa ilusión y la motivación. Si transmite eso a su alumnado, va a provocar un mejor aprendizaje, ¿no? Y una participación en ese aprendizaje por parte de todo el alumnado, que al final es lo que se requiere para una verdadera inclusión, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, el docente tiene que estar formado, tiene que estar actualizado, utilizar tecnología, el uso de la tecnología de manera educativa y no solo como un instrumento que sí, que tiene que estar, sino también como desde un pensamiento crítico y reflexivo para que el niño sepa utilizar esa tecnología y aplicarla, digamos, en su día a día. Segundo tipo de redes neuronales, las redes de reconocimiento, que responden al qué del aprendizaje. Están orientadas a captar la información y a organizarla en patrones o categorías. La puerta de entrada de la información, habitualmente, pues lo que hacemos en el sistema educativo suele ser transmitirla de manera verbal. Pero es que hay personas que no aprenden así. Si nosotros ponemos otras fórmulas de acceso a la información, como pueden ser la visual, como pueden ser la kinestésica, el movimiento, es decir, vamos a contar lo mismo, pero lo vamos a contar de 3 formas diferentes y no pasa nada por repetir. Vamos a darle oportunidad a que aquellas personas que no lo han cogido por una vía auditiva con nuestra explicación, pues lo hagan, por ejemplo, en una infografía, o lo hagan después en un vídeo de YouTube, o lo hagan en un juego, ¿no? Entonces fíjate lo importante, ¿no? Resulta fundamental que nuestros alumnos y las alumnas estén dentro de un marco en el que todos puedan recibir la educación, la enseñanza de la mejor manera posible, ¿no? Adaptados siempre a todos los ritmos de aprendizaje, a la forma de representar las ideas, a que ellos puedan producir de cualquier manera, de forma oral, de forma escrita, y que puedan también elaborar y establecer conclusiones, ¿no? de todo el aprendizaje. No es lo mismo trabajar de forma tradicional, alumnado centrado individualmente, o como vemos en muchos centros, con mucho por pareja, a trabajar por equipo ofertando diferentes roles. Y eso nos ayuda, digamos, a esos niños que tienen dificultad de aprendizaje, poder abordarlos de manera diferente y, por supuesto, provocar esa participación de esos alumnos, digamos, menos capaces, ¿no? O que tienen mayores dificultades, mejor dicho. El tercer nivel de redes neuronales que se tienen que activar son las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje. Es decir, hemos conseguido motivarte, hemos conseguido que accedas a la información. No tiene sentido que hayas aprendido si eso no lo vas a aplicar después en experiencias que sean reales, ¿no? Nosotros los docentes somos los que planificamos esa experiencia y habitualmente la planificación de la experiencia suele ser rellenar una ficha, ¿no? Un ejercicio como muy estándar. Pues todo lo que propone es ir más allá de esa aplicación estándar. Fíjate que no propone eliminarla, propone que en vez de darte una oportunidad de aplicación de ese conocimiento, pues tú tengas al menos 3 oportunidades de aplicación y que si no encuentras la posibilidad de aplicarlo en una, lo hagas en otra. Y
con toda esa amalgama de posibilidades que abrimos, lo que hacemos es dejar atrás al menor número de personas posible. En definitiva, esta última parte, la estratégica, permite que el alumnado demuestre que ha aprendido. Y cuando digo alumnado, digo todo el alumnado, que según este modelo, debe disponer de diversas fórmulas que le faciliten demostrar que ha comprendido e interiorizado el contenido. El modelo DUA viene recogido por primera vez en la LOMLOE, un paso hacia adelante para la educación en España a juicio de Enrique Sánchez. La verdad es que en educación siempre queda por hacer, siempre hay mucho por hacer, pero se están dando pasos importantes y el primero de ellos es el legislativo. Fíjate que la LOMLOE es la primera legislación en la historia de nuestro país que cita de manera específica una metodología. Nunca antes se habían dado orientaciones metodológicas, trabajo cooperativo, participación del alumnado, pero jamás se había citado una metodología. ¿Y sabes cuál es la metodología que cita? La DUA, los diseños universales para el aprendizaje. Por lo tanto, bueno, las bases están y ahora nos toca a nosotros, a los docentes, el tratar de llevar eso al aula y, por supuesto, a la administración de proveer de los recursos necesarios para que podamos hacerlo. Pero se van dando pasos, yo creo que sí, que vamos avanzando. Concretamente, el artículo 4, apartado 3 de la LOMLOE, dice literalmente: sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una educación común para todo el alumnado, se adoptará una educación inclusiva como principio fundamental con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente ley, conforme a los principios del diseño universal del aprendizaje y garantizando en todo caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera. Pero la LOMLOE también incluye un cambio en la estructura curricular e introduce nuevos conceptos: competencias específicas y clave, descriptores operativos, perfil de salida y situaciones de aprendizaje. Vamos a encontrar mucha autoría o definiciones de situaciones de aprendizaje, ¿no? Yo me voy a mi propio concepto, ¿no? Por supuesto, fundamentado en diversos autores, pero para mí es la aplicación práctica del diseño que hacemos anteriormente. Es decir, es lo que llevamos a la práctica, las tareas, las actividades que ponemos en valor con el propio alumnado, ¿no? Y, por supuesto, a partir de metodología y enfoque, pues en este caso innovadores, de participación activa del alumnado, como el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, el de reto, por ejemplo, ahora en matemáticas, con las matemáticas manipulativas, diferentes métodos como el OAOA o el ABN, en fin. Se trata de eso, ¿no? De esa implementación y esas situaciones de aprendizaje que provocan el propio aprendizaje del alumnado. Tal y como las define la LOMLOE, son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. La citada ley propone un cambio a la hora de programar y diseñar la enseñanza a través de esas situaciones de aprendizaje. Es un elemento de programación, igual que las unidades didácticas, con una diferencia fundamental y que viene en la línea de lo que estamos hablando. Y es que tiene un marco pedagógico. Es decir, mientras que una unidad didáctica sirve para planificar cualquier tipo de docencia, una clase tradicional se puede planificar con una unidad didáctica, una situación de aprendizaje te va a pedir, te va a exigir que tú como docente planifiques un producto final, un incentivo motivacional, un reto. Es decir, te está empujando a que utilices métodos activos en el aula. Por lo tanto, te da un marco pedagógico de referencia al que te tienes que ceñir, y esa es una diferencia muy importante. Según esta ley, estas situaciones de aprendizaje deben seguir el modelo DUA, pero esto implica abordar acciones vinculadas a las 3 redes neuronales de las que hablábamos y que se activen las 3. Olvidar una de ellas puede influir negativamente en el proceso. Esto de las situaciones de aprendizaje es algo nuevo que ha podido coger a muchos docentes desubicados. Como decía Enrique Sánchez, son similares a las unidades didácticas, pero no son lo mismo. Requieren una preparación previa
y tener claro que hay que partir de los centros de interés de los alumnos y alumnas para que estos construyan su propio aprendizaje con autonomía. Y esas metodologías, esas experiencias que aplique el profesorado, tienen que ser respetuosas con la forma de aprender de cada individuo. Resulta fundamental hacer una gran exploración acerca de qué técnicas, qué aplicaciones, qué programas tengo a mi disposición en el ámbito educativo. Y en segundo lugar, también exploraría e investigaría no solamente en cuanto a técnicas, sino también a mi alumnado, el que necesita y cómo le puedo ayudar. Porque claro, si no sé qué necesita mi alumnado, ni qué dificultades tiene o qué me dice la familia, difícilmente voy a encontrar yo la técnica, ¿no? Entonces, una vez que exploramos a nuestro alumnado y también exploramos el abanico de posibilidades de técnicas que tengo, de programas o de aplicaciones, ya sería una cuestión de diferenciar, distinguir y dirigir y de unir cuál es la técnica o la aplicación o el recurso o la motivación que hace que la respuesta educativa con mi alumnado sea más eficiente y útil. Tal y como recoge el Ministerio de Educación en la web sobre la LOMLOE, las situaciones de aprendizaje requieren la producción e interacción verbal y deben incluir recursos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Así que ello exige a los docentes competencias digitales que no siempre tienen, como ya vimos en el episodio dedicado a ello. Personalmente, distingo dos niveles o que están claramente diferenciados. Aquellos maestros y maestras que por su experiencia lo hacen bien y realizan pautas de inclusión y técnicas de inclusión del alumnado, pero utilizan técnicas que son ya un poco más antiguas o están desfasadas. Pueden utilizar unas técnicas mucho más modernas con el objetivo de lograr una inclusión mucho más efectiva, rápida y útil para los alumnos y las alumnas. Entonces, no manifiesto que hagan que la inclusión, tanto la actual o con técnicas actuales, sea mejor que la anterior, ni mucho menos. El objetivo es que los alumnos y las alumnas aprendan. Pero en el proceso de incluirlos sí que se gana muchísimo tiempo si empleamos técnicas actuales, porque las diferentes aplicaciones, herramientas, software, está altamente construido con el objetivo de afrontar los retos que tiene la educación hoy día. Elementos y paisajes muy visuales, con sonidos, que al fin y al cabo representan lo mismo, un mismo contenido, pero de una forma múltiple. Sergio Ruiz Viruel tiene mucha experiencia en formación del profesorado y sabe de lo que habla. Además, es un gran creador de contenidos. Incluso tiene un par de podcasts en marcha sobre tecnología educativa y oposiciones a maestro. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo directo de Claustro Extra. Ya estoy aquí, soy Sergio y bienvenidos. En X, Twitter, su perfil es @srviruel y en estos momentos tiene como tweet fijado uno sobre evaluación competencial en las situaciones de aprendizaje. Planteé un tipo de evaluación a través de rúbricas y estrictamente competencial, con el objetivo de poder dar respuesta educativa a todas las necesidades de los alumnos y las alumnas y de recoger de forma fehaciente todos los resultados de la manera más eficaz. Personalmente, la evaluación pienso que es un proceso bastante complejo y que siempre de la manera de lo posible todos y todas nos encontramos en el camino para llegar a la evaluación más perfecta o mejor o máxima o de cualquier manera, ¿no? Pero aquel hilo que realicé en las redes, a muchísimas de las personas les sirvió. Maestros, profesores de la universidad, bachiller, directores. Y al fin y al cabo, me siento contento de haber aportado luz y sobre todo por los comentarios que recibí, ese feedback. Gracias, Sergio, por dar luz en este proceso tan ambiguo de evaluación competencial y situación de aprendizaje, que se juntan tres palabras complicadas. Si di un poquito de luz, me alegro y creo que lo hice de la mejor manera explicada, ¿no? Con fotografías, con explicaciones, con el objetivo de acercarlo lo más posible. En nuestra entrevista también le pedí que nos citara algunas de las herramientas que él utiliza para el desarrollo de sus propuestas de aprendizaje. A mí personalmente y por mi experiencia me encanta Wordwall, que es una aplicación
muy útil para el alumnado y le encanta, y para el profesorado también. Y por ahí tenemos Canva, Geniali, son herramientas que están de rabiosa actualidad y que tienen un potencial todavía por explotar, aunque son las más punteras o las más conocidas, Spazzle también, pero de verdad que son muy útiles, al alumnado le ayuda. Y también, como no, pues un docente capacitado en el uso de esas herramientas, ¿no? Porque no es posible poner en práctica Canva o Geniali o meterlos en tu clase Wordle si no conoces los pasos para hacerlo. No podemos soltar al alumnado una serie de tablets, de ordenadores y meteros aquí, entrar en esta página web y empezar. No. Incluso la inteligencia artificial puede ser un plus en esto de la inclusión, ya que facilita seguir la actividad de cada estudiante y detectar, por ejemplo, si alguna persona se está quedando atrás en el proceso de aprendizaje para realizar intervenciones personalizadas. Hacía referencia a ello en Granada el catedrático y experto en IA, Óscar Cordón. Claro, también es clave que si a ti un método te da de Learning Analytics, te da una alarma de que tal estudiante le pasa algo, te diga por qué, en qué lo está viendo. No de nuevo te diga, esta persona tiene un problema, ¿vale? ¿Y qué problema? ¿Y por qué me estás diciendo? ¿Qué problema? Tal, pues mira, se está quedando aislado y se está quedando solo y no colabora, tal. ¿Por qué? Pues tienes que darme un listado de hechos para que yo como profesor pueda acercarme a él y preguntarle. En general, las tendencias de ahora de inteligencia artificial son esas. La tecnología facilita, pues, ofrecer una experiencia de aprendizaje más personalizada y optimizada online y abre puertas a la innovación en el acompañamiento del alumnado. Sea la tecnología que sea, lo cierto es que aún es pronto para evaluar si todas las novedades que incluye la LOMLOE están teniendo resultados positivos en educación obligatoria. Apenas hace un año desde que se introdujo la idea del DUA o las situaciones de aprendizaje. Fran Vera, sin embargo, es optimista. Evidencia, pues ahora mismo estamos en un proceso de implementación, ¿no?, de esas situaciones. La evidencia que tenemos de DLC, pues, es a través de las distintas encuestas que realizamos y, digamos, las opiniones en este caso y la percepción que tenemos que nos dan los docentes, ¿no?, con su implementación. Vamos a fomentar esa inclusión. Yo creo que cuando fomentemos esa participación de esos alumnados que tienen ciertas dificultades, vamos a conseguir que esas herramientas de medición que hay como PISA y demás vayan mejorando, pero a partir de esa participación de todo el alumnado en el aprendizaje. Hasta ahora nos hemos centrado en hablar de inclusión principalmente en enseñanza obligatoria, aunque el ejemplo que nos daba Óscar Cordón es general. Llegados a este punto, cabe preguntarse también por la forma en que el diseño universal de aprendizaje, el DUA, sería aplicable en el caso concreto de la universidad. Me responde el profesor de la Universidad de Málaga, la UMA, Enrique Sánchez. Pues la verdad es que en la universidad a mí me da la sensación de que los docentes tienen mucha formación científica, pero poca formación didáctica. Entonces, por lo que yo he tenido la oportunidad de hablar con compañeros y compañeras, sobre todo de otras facultades, porque yo estoy en educación y si ahí no conocemos la DUA, mal vamos. Pero en general, el conocer métodos activos, manejar métodos activos, métodos inclusivos no es lo habitual. La forma de enseñar es lo que decíamos antes, la forma en que ellos han aprendido y les ha ido bien, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los errores más graves que podemos cometer, porque le estamos dando la espalda al avance en didáctica. Y yo sé que es difícil con todo lo que tenemos, con todas las obligaciones, pero eso se soluciona con formación didáctica. O sea, con ponernos a aprender, yo sé, en una disciplina que no es la tuya. Que si tú eres abogada y estás dando clase en Derecho, pues hombre, lo tuyo no es la didáctica, pero estás enseñando. Y te estás poniendo delante de un grupo de alumnos y de alumnas en un aula y estás manejando una situación de aprendizaje. Pues tendrás que saber qué es una situación de aprendizaje y cuáles son sus elementos, sus componentes, ¿no? Pues sí, en la universidad un poco menos. Al hilo de esta idea, Ernesto Colomo, también profesor de la Facultad de Educación de la UMA, añade que las universidades tienen que adaptarse a la sociedad y no ser meros entes acreditativos. La universidad tiene que cambiarnos.
La universidad tiene que pasar por nosotros y no solamente que el alumnado pase por la universidad. Y eso al final se vincula con una idea que el profesor Francisco Esteban de la Universidad de Barcelona llamaba a los estudiantes universitarios como buscadores de verdad. Al final tiene que tener ese espíritu humanista que de alguna forma nos conecte con pretensiones algo más elevadas que la simple formación académica o la acreditación de dicha titulación. Y bueno, yo creo que un poco ese proceso de la universidad tiene que ser, lograr despertar ese interés en el alumnado y hacerlos conscientes de que van a salir distintos. Es decir, su identidad va a cambiar. Y tienen que asumir ese proceso como algo natural y algo realmente enriquecedor. Si simplemente están allí para pasar el tiempo y obtener unas calificaciones, creo que nuestra labor no estamos realizando correctamente. Y ya que estamos, otra pregunta final. ¿Pueden funcionar los enfoques inclusivos en entornos híbridos o totalmente virtuales? Sí, barro para casa que para eso en la UNIA somos innovadores y hemos apostado fuerte por lo virtual. Es más, ¿cuáles son las claves para desarrollarlos con éxito en estos casos en que no siempre tenemos oportunidad de tener cara a cara a los estudiantes y conocerlos en el sentido físico y tradicional? Porque conocerlos a distancia no solo es posible, sino fundamental. Antes ya dábamos pistas al hablar del poder de la IA y de las analíticas de aprendizaje. En contexto híbrido, pues evidentemente es más difícil que en un contexto presencial, pero no es imposible. Pues, por ejemplo, se puede dar la posibilidad de acceder a la información a través del vídeo de la videoconferencia, como lo hacemos siempre, pero después podemos propiciar que haya una interacción entre el alumnado, ¿no? Que sabemos los que hemos estado en esa docencia virtual que si no decimos nada las cámaras están apagadas, los micros cerrados, pero que si incentivamos un poco la participación se produce. Entonces pues podemos generar esos espacios, es decir, que las posibilidades dependen un poco de la creatividad docente y de lo que nosotros queramos construir, ¿no? Eso es lo bonito de nuestro trabajo. El DUA nos habla de hacer que el alumnado pueda percibir, en uno de sus principios, representación, pueda percibir explicaciones o ejercicios o enseñanzas de diferentes tipos de maneras. Entonces, en el ámbito virtual, pues lo podemos hacer de muchísimas de las maneras, a través de vídeos, de proyectar una pizarra, ¿no? en una videollamada, de hacer cambios en esa videollamada, emitir un vídeo, emitir una grabación, diferentes elementos, con objetivo de que la videollamada o lo virtual no se quede solamente en una clase magistral a través de una pantalla. Sea docencia presencial, virtual o híbrida, lo cierto es que la inclusión debe ser un objetivo para todos, porque al fin y al cabo, incluso con el empuje de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la educación no deja de ser un acto humano. Ya lo comentábamos en el episodio del podcast dedicado a la humanización de la docencia en tiempos de imperativo tecnológico. Por eso, me gustaría terminar este episodio con una reflexión del profesor Enrique Sánchez. Nosotros como docentes no tenemos que perder nunca de vista que estamos tratando con personas. A mí una frase de García Márquez que me gusta mucho, y es que él decía que no tenemos derecho a mirar a nadie por encima del hombro, sino es para ayudarle a levantarse, ¿no? Y nosotros los docentes tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con personas que están en una situación de inferioridad con respecto a nosotros, por edad, por conocimiento, y nuestra posición tiene que ser esa, la de estar al lado, no estar arriba, y la de ayudarle a levantarse, y eso es un perfil humanista. Y luego, ¿cómo aplicamos la innovación? Pues al final esto es la formación, sí, por supuesto, pero darle vueltas en tu casa a cómo hacer las cosas de manera diferente y a salir de tu zona de confort, y a que tu alumnado ese día que llega a clase, como cuando fuimos allí a Baeza, diga, ¿pero qué vamos a hacer hoy? Porque simplemente esa disposición mental ya mejora mucho la disposición mental de aquí vengo otra vez a tragarme 2 horas de charla. Simplemente el no saber qué es lo que te espera ya te genera más interés. Y al final, pues eso es un profesor que se ha comido la cabeza en su casa. Le ha dado vuelta y ha tratado de hacerte un planteamiento didáctico que se sale de lo habitual. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA.
Entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. Voz adicional, Fran Barbosa. Todos los episodios y más información en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.